Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Simone de Beauvoir, Historia, Pensamiento y Polémica. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Simone de Beauvoir. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina Yadira por ayudarme el día de hoy y a Viendonet por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que le den like al video, que me manden un saludo, que manden un comentario para saber qué les ha parecido el tema de hoy, para que yo pueda tener también registro de quiénes son mis escuchas y también pueda mandarles un saludo muy especial más adelante dentro del programa. En La Luciérnaga Artística ya hemos hablado de otras mujeres maravillosas que fueron pilares en la historia de la emancipación femenina. Hemos hablado de Virginia Woolf, de Rosario Castellanos y hoy toca hablar de Simone de Beauvoir. En este grupo de 3 mujeres, primero nació Virginia Woolf a finales de 1800 en Inglaterra. Después nace a inicios de 1900 Simone de Beauvoir en Francia y 17 años después nace Rosario Castellanos en México. Me gusta juntar a estas 3 mujeres porque las 3 fueron escritoras, más o menos están en un periodo de tiempo cercano y las 3 tocan temas feministas más o menos parecidos. Por eso es que me gusta que las recapitulemos en este momento dentro del programa. Simone de Beauvoir fue una mujer que, sin necesidad de levantar la voz, hizo temblar las bases del mundo que la rodeaba. Ella se cuestionó todo, desde el matrimonio hasta la maternidad, desde el amor hasta la libertad, y su voz, su pensamiento incómodo y valiente sigue siendo una brújula hoy en día para estos temas que siguen vigentes en el tiempo de hoy sobre el feminismo. Hoy vamos a recorrer su infancia, vamos a pasar también por el momento en el que estudió filosofía, vamos a platicar sobre su relación con Jean-Paul Sartre, vamos a hablar sobre sus libros más famosos y también sobre algunas polémicas que la rodeaban. El objetivo de este programa no es ni idealizar a Simone de Beauvoir, pero tampoco cancelarla. Lo único que yo quiero es que la conozcamos, porque solo así nuestro pensamiento se va a poder crear y vamos a poder generar un pensamiento propio, un juicio propio. Así que acompáñenme en este episodio sumamente interesante de Simone de Beauvoir. Espero que se queden hasta el final para que la conozcan y al menos estén enterados de quién fue y por qué es tan importante esta mujer dentro de la historia universal y sobre todo dentro de la historia feminista. Simone de Beauvoir nace en 1908 en el seno de una familia burguesa en París, católica. Su padre fue abogado y su madre fue una
una mujer muy conservadora y devota, y aunque crecieron con ciertas comodidades, la familia cayó en dificultades económicas después de la Primera Guerra Mundial, y esto afectó sumamente a Simone de Beauvoir. Ella desde muy joven se dio cuenta de que si quería ser libre, tenía que ser independiente tanto intelectualmente como económicamente. El padre de Simone de Beauvoir siempre quiso un varón y siempre la trató a ella como un niño, como un varón. Él siempre le decía que ella era capaz de lograr todo lo que se propusiera, que era capaz de hacer todo lo que un hombre podía hacer. Y cuando la familia cae en esta crisis económica, Simone de Beauvoir se comienza a preguntar por qué ella no puede tomar el rol que tomaría un hijo de familia en estas crisis económicas, que lo que haría sería buscar de cualquier forma la manera de apoyar económicamente a su familia y de proveer junto con su padre. Fue así que a los 21 años, Simone de Beauvoir decide entrar a la Sorbona a estudiar filosofía. Ella fue una de las primeras mujeres en ganarse el poder aprobar uno de los exámenes más exigentes que había hasta el momento, el examen Agrégation, que este examen le permitió dar clases en liceos franceses, y fue en este círculo intelectual donde conoce a Jean-Paul Sartre, con el que sostuvo una relación intensa y duradera que cambiaría toda la vida de Simone. Ellos hicieron una especie de pacto de libertad amorosa. Ellos tenían una relación abierta, lo que para ellos significaba que ellos serían su pareja principal, pero podían tener relaciones con otras personas fuera de su pareja principal. Esto fue sumamente revolucionario en el tiempo, suena escandaloso y vaya que lo fue, y también lo sigue siendo un poco menos, pero todavía hoy en día esos pensamientos siguen siendo un poco escandalosos y de cuestionarse para algunas personas, y para otras, bueno, ya es totalmente natural y ya forma parte de las dinámicas amorosas también que se conocen hoy en día, pero para este momento sí fue algo escandaloso. Em, Simone de Beauvoir fue una mujer brillante, fue muy curiosa, deseosa de romper con todos estos esquemas tradicionales. Ella desde joven se identificó con ideas progresistas y sobre todo quiso rechazar todas estas ideas o todas estas formas establecidas para las mujeres, todos estos caminos preestablecidos para nosotras las mujeres, como el matrimonio, como la maternidad, como la sumisión. En los diarios de Simone, en sus libros, en sus cartas, podemos encontrar una mente inquieta, pero también sumamente crítica con el mundo que la rodeaba. Esto es algo maravilloso de Simone de Beauvoir. Ella muere en 1986 a causa de una neumonía. Está enterrada junto a su amante de toda la vida, Jean-Paul Sartre, en el cementerio de Montparnasse, en París. Y a pesar de todo esto, su pensamiento sigue incomodando, sigue cuestionando, y por eso es necesario seguir hablando de él. Hablemos un poco sobre el segundo sexo y la revolución del pensamiento. Si podemos hablar de un antes y un después en la historia feminista, tenemos que hablar de la obra El segundo sexo, que es una obra de Simone de Beauvoir, probablemente la más famosa, publicada en 1949. Este libro, que no es ni un panfleto de algún manifiesto, y tampoco es una novela, es un ensayo filosófico y sociológico monumental, es choncho, escrito en 2 volúmenes, en el que Simón se pregunta cosas como: ¿qué significa ser mujer?
¿Por qué las mujeres han sido históricamente tratadas como el otro o la otra cosa? ¿Dónde nace esta desigualdad entre el hombre y la mujer? Desde el inicio o desde las primeras páginas de esta obra de Simone, ella lanza una frase que se volvió icónica y que se sigue citando hasta hoy en día. No se nace mujer, se llega a serlo. Con este argumento, con esto que nos dice Simone de Beauvoir, ella nos invita a pensar, nos invita a reflexionar y a entender que el género o lo femenino no es un destino biológico, sino que es una construcción totalmente social, histórica y cultural. Las mujeres desde que nacemos se nos enseña, se nos moldea, se nos condiciona a cumplir con un cierto estereotipo femenino claramente impuesto por la sociedad. Y a los hombres siempre se les ha puesto en el centro como algo universal y a las mujeres siempre como su complemento, como su sombra o como su reflejo. Este pensamiento del segundo sexo que escribió Simone de Beauvoir fue sumamente transgresor en su época. Fue criticado duramente por muchos círculos conservadores y religiosos, incluso fue censurado en algunos países como España, que estaban bajo este régimen franquista. Y lo que pasa con este pensamiento es que también fue incluso recibido de una manera un poco resistente o con resistencia también por algunos círculos progresistas, que aunque eran progresistas, también les hacía pensar y también les hacía sentir cierto rechazo, porque Simone de Beauvoir no solo cuestionaba el patriarcado, también cuestionaba ciertas formas tradicionales como el matrimonio, como la maternidad, e incluso cuestionaba hasta ciertas costumbres de mujeres que perpetuaban su propia subordinación. Y esto fue sumamente transgresor en su tiempo. El libro del segundo sexo es extenso, es riguroso, pero su fuerza radica en que es una combinación entre este pensamiento filosófico con una mirada sumamente brillante, una mirada lúcida sobre el día a día de las mujeres. Es por eso que este libro se convirtió en una especie de Biblia feminista que, bueno, sirvió de inspiración para muchas activistas que vinieron después en la segunda ola del feminismo en los años 60, en los años 70. Y así como la Biblia católica o cristiana que conocemos, el segundo sexo es una Biblia también muy predicada, pero también muy poco leída por su complejidad. Probablemente es un libro de los más comprados por las personas feministas o por las que quieren introducirse en este mundo, en este pensamiento filosófico, pero es el menos leído por, les digo, esta complejidad y toda esta abstracción filosófica con la que escribía Simone de Beauvoir. Pero lo más importante de todo es que el segundo sexo sigue vigente hasta hoy en día. Sus reflexiones siguen apareciendo en debates de género, de identidad, de estereotipos, de derechos reproductivos, de equidad. Este pensamiento sigue estando hoy en día y eso es lo más importante que tenemos, aunque algunas de sus ideas han sido matizadas y han sido cuestionadas con el paso del tiempo, su mensaje central sigue ahí, sigue vigente y sigue intacto. Las mujeres no estamos determinadas ni por la biología ni por el destino. Tenemos el derecho y tenemos que tener la capacidad, la merecemos de poder decidir quiénes somos y qué queremos hacer con nuestra vida.
Ese es el mensaje central del segundo sexo de Simone de Beauvoir y que es algo que no se nos tiene que olvidar, nuestra libertad de elección, porque nuestra vida solo es nuestra y nosotras somos quien la vamos a vivir. Y bueno, Simone de Beauvoir no solo fue una gran pensadora, ella también fue una escritora apasionada y muy versátil, aunque El segundo sexo es su obra más famosa, su producción literaria va mucho más allá de la filosofía. Ella escribió novelas, escribió ensayos, escribió crónicas de viaje, escribió libros de memorias y todo esto nos lleva a conocerla un poco mejor. Hay obras destacadas de Simone de Beauvoir como La invitada, que fue probablemente su primer obra que alcanzó la fama en 1943. Esta es una obra en la que Simone narra, aunque es una novela escrita como ficción, narra y toca temas existencialistas sobre las relaciones amorosas y que experimentó ella en carne propia, especialmente con Jean-Paul Sartre. Y ella se cuestiona en esta novela sobre la libertad, sobre los celos, la autenticidad, que son temas sumamente existencialistas, pero tocados desde una mirada íntima, desde una experiencia propia, y eso es lo más interesante de esta novela. Después siguen Los mandarines, escrita en 1945. Y esta fue una obra que le valió el premio Goncourt, que es uno de los premios más importantes dentro de la literatura francesa. Y ahorita les cuento por qué fue tan importante esta obra del mandarín. Es una novela que se cuestiona los debates políticos y éticos de los intelectuales de izquierda como Simón después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo sumamente fuerte porque aunque sus personajes son de ficción, sí están inspirados en personas reales, en intelectuales reales, y Simón nos plantea preguntas sumamente difíciles sobre la responsabilidad intelectual que tenían, sobre estas debates sobre el amor, sobre el poder, sobre el pensamiento intelectual. Ella se cuestionó mucho cómo debía de actuar en estos conflictos políticos como una intelectual y lo plasma en su novela. Eso es lo más interesante de esta obra. Pero yo creo que una de las facetas más memorables de Simone de Beauvoir fue como memorialista. Probablemente la más famosa de sus memorias escritas fue Memorias de una joven formal en 1958 y en estas memorias ella narra su infancia, su juventud y su despertar intelectual. A diferencia de sus otras obras que son muy filosóficas, muy abstractas, las memorias de Simone de Beauvoir se leen fácil, se leen de una forma amena, disfrutable, y es como si estuviéramos escuchando a una amiga que reflexiona de una forma muy honesta sobre su vida. Yo les recomiendo que si les interesa conocer a Simone de Beauvoir de alguna forma más íntima y más fácil, de un acercamiento más fácil hacia quién fue, cómo pensaba y cómo sentía, lean sus memorias. También hay una película por ahí en YouTube que si ustedes buscan película Simone de Beauvoir es lo primero que aparece. Dura aproximadamente 1 hora 45 y se llama algo así como Los amantes del café de flor, algo así se llama, y también retrata su relación de Simón y Sartre. Y también es muy interesante si a ustedes les gustan las películas y no son tanto de la lectura, también por ahí, por esa película, poder involucrarse con la vida de Simón, que bueno, les aseguro que es algo muy interesante. Y bueno, algo también muy importante de Simone de Beauvoir es que no solo fue una escritora que
planteaba sus ideas desde un escritorio. Ella también fue activista, fue defensora de causas políticas como las luchas obreras, el derecho al aborto, la descolonización. Ella no fue una activista de teoría, ella iba a las calles, hacía marchas, hacía panfletos, ella se movilizaba, incluso en algún momento ella dice que ella abortó y fue una declaración que fue sumamente fuerte en ese momento porque estaba desafiando a las leyes francesas de ese momento y les estaba diciendo, ¿qué crees? Yo Francia burlé tus leyes y sufrí un aborto y eso es algo importante que hay que destacar de Simone de Beauvoir, su activismo dentro de su tiempo. Y bueno, también hay algunas controversias con Simone de Beauvoir, que una de las más importantes es que fue denunciada como una persona que abusaba de su poder con sus alumnas. Hay una alumna que se llama Blanca Lamblin, que ella da su testimonio y la denuncia y esto es algo muy controversial para Simone de Beauvoir porque a pesar de ser una mujer que denunciaba todos los abusos del sexo masculino hacia el femenino, pues parece que ejerció cierto abuso de poder con sus alumnas y que incluso después serían pasadas también a SACT. Entonces, bueno, este también es un tema que también ha estado por ahí resonando. Por eso les digo, no queremos idealizar a Simone de Beauvoir, pero sí queremos conocerla y poner en la mesa todas sus facetas como activista, como pensadora, como escritora, como feminista, pero también con estas controversias y con todas sus luces y sombras como el ser humano que fue. También hay muchas personas que cuestionan su relación con Sartre porque ella, aunque hablaba y predicaba mucho sobre la libertad, el amor y etcétera, hay personas que creen o que anuncian que Sartre se tomó más libertades amorosas que ella y que Simone de Beauvoir parecía un poco más aferrada o más con más necesidad de estar cerca de Sartre, con más dependencia hacia él, y esto cuestiona también la libertad de la que ella predicaba. Sin embargo, yo creo que em, somos, como les digo, somos humanos y a veces hay cosas que nos hacen sentido, cosas con las que predicamos, ideales que nos gustan, pero no siempre es tan sencillo cumplirlo. O si hay otras cosas que forman parte de nuestra emoción, de nuestras experiencias, de nuestros sentimientos y a veces, muchas veces no es tan sencillo. Yo no quiero justificar, simplemente quiero dar mi opinión al respecto. Sin embargo, su figura sigue siendo hoy en día todavía citada, todavía sigue estando vigentes las preguntas que ella nos dejó en sus obras como sus legados. Ella aparece en panfletos, aparece en camisetas, aparece en grafitis y sigue siendo una figura feminista sumamente importante hoy en día. Simone de Beauvoir nos deja muchas preguntas, nos deja debates, nos deja reflexiones y lo más importante es que la conozcamos, que la leamos, que veamos sus películas, sus documentales, les digo, para que así podamos formar un juicio propio, que eso siempre va a ser lo más importante dentro de la cultura, entender lo que está pasando, entender nuestro alrededor y eso siempre nos va a hacer unas mejores personas y va a hacer a nuestra sociedad un mejor lugar para vivir. Al fin de cuentas, yo creo que ese es el objetivo o el fin de la cultura. Y antes de cerrar este episodio, nada más quiero mandar unos saludos a la gente que me está escuchando el día de hoy. Bye rápidamente. En Facebook tenemos a Patti Engler, Alexia Rivera, gracias por hablar de Simón, dice, de nada Alexia, un gusto que entres al programa, me gusta mucho que estés aquí. Julieta, Laura,
Saludos, Víctor dice, hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar dentro del programa. Y vamos rápidamente con las personas que están en YouTube. A veces no puedo mencionar a todas, pero sí me gusta hacer un espacio para saludarlos. Pilar Armenta, Alberto Bravo, Pax Armenta, Adriana Rivera, Ricardo Acevedo, Dominga Sánchez, Claudia Ávila, María Luisa Rivera. Muchas gracias por escribir. Pax Armenta dice, saludos, pionera en muchas áreas, un gran faro en las luchas feministas, Simone de Beauvoir. Y bueno, muchas gracias por todos sus comentarios. Para mí siempre es muy grato leerles, saber que me están acompañando en este programa de La Luciérnaga Artística y que entran puntualmente a escucharlo. Por favor, si les gusta el programa, compártanlo. Si conocen a alguien a quien le puede interesar la historia de Simone de Beauvoir, mándenle este episodio. Esto es todo por el día de hoy. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube como Lucía Mejido. Ahí también les subo contenido cultural de aproximadamente 1 minuto, contenido más cortito. Y bueno, eso es todo. Los veo el próximo miércoles con más contenido cultural. Gracias por estar. Hasta pronto. Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Simone de Beauvoir, historia, pensamiento y polémica.